Hola, mi nombre es Pablo Jeremías y este es un material del curso 0 de dibujo técnico en el que vamos a hablar de las orientaciones para un dibujo digital de la geometría para la arquitectura. Bueno, en primer lugar, compararlo con un entorno tradicional de dibujo en el que podemos hablar de que en el papel siempre suelen haber como dos dimensiones naturales. Además, se accede a la información gráfica de una manera simultánea. Tenemos toda la información a la vez en tiempo real dibujada en el papel. Y luego también podemos decir que en un entorno tradicional parece como que la mano y el papel están más cerca del intelecto que en un entorno digital, como vamos a ver ahora a continuación, además de que las herramientas suelen ser unas herramientas conocidas por todos. En un entorno digital, aunque las herramientas también son conocidas por todos, los software están en constante cambio, por un lado. Luego además, como decíamos antes, bueno, pues las dos dimensiones no son una elección, aunque pueden serla. Podemos trabajar en dos dimensiones para no trascender la realidad bidimensional de la pantalla, pero también se podría trabajar en tres dimensiones virtuales. El acceso a la información gráfica se hace de manera secuencial o se puede hacer de manera secuencial, a diferencia de un entorno tradicional. Y bueno, como os decíamos, al dibujo tenemos que acceder siempre a través de un software, lo que aleja un poco lo que es las ideas que podemos tener de lo que es la plasmación de las mismas. Hay como dos direcciones importantes o que nosotros pensamos que pueden ser más relevantes, que son la dirección hacia la realidad o desde la realidad. Si trabajamos hacia la realidad, como es este caso, podemos pensar que estamos trabajando con un objeto inexistente, lo estamos creando desde cero y tenemos que virtualizarlo primero para después construirlo. En cambio, si trabajamos desde la realidad, lo que hacemos es levantarlo, lo que se llama levantamientos, por ejemplo, fotogramétricos, que se suelen llamar levantamientos en general, siempre vienen desde una realidad ya construida a una realidad dibujada o en dos dimensiones o en tres dimensiones. Eso ya queda a nuestra elección. Pero sí es importante tener en consideración estas dos posibles direcciones para luego hablar de los objetivos. Nosotros podemos trabajar en un formato digital con unas impresoras 3D que nos permiten imprimir un modelo virtual tridimensionalmente. También podemos trabajar con las impresoras tradicionales que nos permiten imprimir el modelo virtual o unos dibujos de dos dimensiones de unas representaciones de un posible modelo virtual en papel. O podemos trabajar directamente para que la finalidad no sea la realidad física, sino que la finalidad sea la propia realidad digital, tanto bidimensionalmente como tridimensionalmente. Aquí vemos dos dibujos, uno de un cubo representado en un sistema diédrico y otro de la maqueta virtual de un cubo en el que, bueno, pues dependiendo de los objetivos para los que nos estemos enfrentando y a los que tenga que dar respuesta al dibujo, tendremos que emplear unas herramientas, una codificación y unas grafías u otras. Bueno, vamos a hablar de unas recomendaciones que nos interesa bastante decir y subrayar, que son subjetivas desde nuestro punto de vista y además muy coyunturales al momento actual. Puede que en unos años, con el desarrollo de las tecnologías o del cambio de software, varíen, pero de momento nos parece que podrían ir en este sentido. Por ejemplo, podemos hablar de las líneas. Podemos de entrada trabajar con 12 tipos básicos que ya nos parecen suficientes y bastantes, simplemente haciendo 3 niveles de grosor, utilizando una línea gruesa, media, fina, 2 niveles de grises, negro o gris, y 2 niveles de tipo continua o discontinua. Con esto ya tenemos 12 tipos de líneas que son más que suficientes para empezar a trabajar, sea cual sea el objetivo. Lo que vamos a hablar ahora es que este es el objetivo para no virtual, sino para acceder a la información gráfica de manera física, o sea, en impresora 3D o en impresora bidimensional tradicional. Seguimos con el mismo objetivo, vamos a imprimir una impresora tradicional o 3D nuestros dibujos, nuestros modelos, y bueno, llegamos a las texturas y los sombreados. Aquí tenemos una serie de recomendaciones. Hay que tener en cuenta siempre la escala de salida, el nivel de simplificación de los dibujos. Además es muy importante tener en cuenta el aspecto de iluminación, que sean sombras coherentes a la realidad física, si estamos poniendo el sol en un sitio o en otro,
que no hayan dos soles, o en fin, si es iluminación artificial o no. Y luego también usarlas homogéneamente, de manera homogénea todo el dibujo, tanto de manera fotográfica, si vamos a usar texturas fotográficas o texturas codificadas como pueden ser sombreados, etc. En principio, un poco hay que quedarse con la idea esta de que nos sirve para todos los puntos, de que hay que ser coherente. Si llegamos al texto, a los códigos o a los símbolos, otro tanto de lo mismo, debemos ser coherentes, usar un tamaño de texto homogéneo en todo el dibujo, dependiendo, por supuesto, siempre de la escala a la que vayamos a representar finalmente nuestro modelo, y recomendamos siempre empezar con, ya luego cada uno es libre de hacer lo que quiera cuando coge experiencia, pero para empezar a trabajar siempre es mejor hacerlo con tipo de letra de palo que no interfiere mucho con, o si lo hace de manera sutil con el dibujo, con la grafía propiamente dicho. Y luego emplear diferentes niveles de grises, tanto con el texto como con los símbolos. Al final también se trata de considerarlos como parte integrante de la composición de la lámina y trabajar en ese sentido. Por lo tanto, podemos terminar siempre dando unas recomendaciones generales que hay que dibujar teniendo presente la escala de salida final del dibujo, ser coherente y utilizar criterios gráficos homogéneos en todos los dibujos, etc. Si el objetivo no va a ser imprimirlo en papel, sino que va a ser mantenerlo en el mundo virtual, en el mundo digital, para tener un modelo digital tridimensional o bidimensional, como puede ser el caso de la animación que estamos viendo aquí abajo, ya podemos trabajar con las mismas líneas que hemos dicho antes, pero se pueden empezar a usar colores asignados a capas, ya que no vamos a tener que imprimirlo, no está el problema de si la impresora es en color o es monocromo. Nosotros vamos a trabajar en el mundo digital y por lo tanto tenemos ahí la oportunidad y la opción de usar los colores, tanto como para el desarrollo en los propios programas de dibujo, como para tenerlo como finalidad. Y además, es importante tener en cuenta que cuando vamos a imprimir normalmente o casi siempre el papel va a ser blanco, porque pues es el que solemos utilizar, es el fondo que más hace resaltar al negro, pero en el ordenador suele no ser así. Es más, los programas de dibujo suelen no usar el blanco como fondo de pantalla, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, porque la codificación gráfica varía ligeramente. Además, en cuanto a las texturas y los sombreados, en principio es igual que antes, lo que pasa es que si ahora se van a quedar en el mundo digital, en principio es con tener un sentido común y usarlas homogéneamente a toda la escena para saber en todo momento la codificación a la que estamos accediendo y a la que no. Una cosa importante en este punto, en realidad en todos en los que hablamos de que la finalidad es un soporte digital, es que la escala está realmente siempre en entredicho, ya que aunque estemos codificando la realidad con una determinada escala, luego nos podremos acercar y alejar, dependiendo del programa y de su zoom, lo que queramos, por lo que el dibujo tiene que estar o puede estar a diferentes escalas simultáneamente, es algo que depende de nosotros. En cuanto a los textos, los códigos y los símbolos, lo mismo que cuando vamos a sacarlos por una impresora tradicional, pero además, como decimos, por el tema del zoom y de la escala, se pueden usar como indicador de la escala de una visualización adecuada. Si nosotros tenemos una letra a una determinada escala, el lector de esa información gráfica, aunque sea digital, va a saber a qué nivel de zoom ponerse para entender la grafía y para entender el conjunto del dibujo, aunque, como digo, es algo que siempre hay que decirlo entre comillas, porque el zoom es dinámico y va a ser dinámico siempre en un dibujo digital, no tanto como un dibujo real. Como recomendaciones generales es igual que para cuando usamos un entorno tradicional y con lo que decimos del posible zoom continuado en el mundo digital. Y ya para concluir, pues podemos decir que hay que dibujar teniendo presente el soporte final del dibujo, es algo muy importante porque ya veremos o ya estamos viendo que dependiendo del soporte vamos a tener un fondo y dependiendo del fondo tenemos que utilizar un criterio gráfico y una codificación, en fin, no es solo un dibujo que se hace sin pensar y luego ya veremos dónde lo vamos a utilizar, sino que tenemos desde el principio que saber si es un dibujo para papel, si es un dibujo para el mundo virtual o si queremos que sea híbrido, pues siempre tener en consideración los aspectos, los pros y los contras de ambos entornos. También dibujar teniendo presente la escala del dibujo con
consideraciones que acabamos de ver, dibujar teniendo presente la valoración de la línea final, independientemente de cómo se nos muestre en la pantalla. Esto también es importante. Y bueno, ya dependiendo del software que estemos usando, es también muy importante lanzar los puentes necesarios que lo permitan conectar, que permitan al dibujo crecer, ser editable o no, dependiendo de lo que nos interese, con otros programas diferentes. Entonces tendremos que conocer los archivos de importación y exportación emitidos o soportados y tener siempre presente con qué extensión estamos trabajando y con quién nos queremos comunicar, para que al final este lenguaje, que es el lenguaje gráfico, nos sea de ayuda. Bueno, y aunque son muy generales, pero las orientaciones de este vídeo terminan aquí. Espero que os hayan sido de utilidad. Muchas gracias.